es una novela de aventuras, y de hecho hay aventura, aunque ellos no, los protagonistas no buscaban la aventura, la aventura los buscó a ellos, digamos. Pero aparte de eso es una novela que te va formando, y yo he tratado de dar una visión general de la época, de la sociedad, de los conflictos. Vemos qué ocurre como ahora, la corrupción, la evasión de impuestos, la piratería, todos estos problemas ya están ahí en la novela. Creo que al final el que la lea pues se va a dar, que ese era lo que yo quería hacer, se va a llevar una idea muy general, pero yo creo que bastante completa, de lo que era la administración y la sociedad en las Indias, es decir, bajo el dominio de la corona española. Se pretendía conocer la verdadera forma de la Tierra. Unos decían que era achatada por los polos y otros que tenía forma de melón. Jorge Juan era un marino, guardia marina, formado en Cádiz, en la Armada, y junto a su compañero Antonio de Ulloa son destacados por el rey para que vayan a acompañar a los franceses en esta misión, ¿no? Jorge Juan y su compañero Antonio de Ulloa eran muy jóvenes, tenía 22 años Jorge Juan y Antonio de Ulloa 19, y para ellos fue un viaje de iniciación y de maduración. Nos mandan a la expedición que era de la Academia de Ciencias de París, para vigilar a los franceses, porque aunque estaban hermanados con la corona francesa, pues era un país extranjero. España tenía el monopolio comercial de América y tenían miedo, como así luego ocurre en un capítulo de la novela, de que hicieran contrabando o que aprovecharan la ocasión para indagar en las defensas militares españolas. Para pasar el istmo de Panamá van en unas barcazas que construían los indígenas, con todo el material, el vestuario, los instrumentos astronómicos, algunos de ellos telescopios muy grandes, y van hasta Cruces, la aduana de Cruces, y ahí ya por tierra hasta Panamá. Luego de Panamá, por el Pacífico, al cabo de un tiempo, van en otra barca grande hasta Manta, para medir, como eso está en el Ecuador, para medir, hacer unas mediciones a la altura del Ecuador. Ahí se extiende la expedición. Pasan a Guayaquil, y ya en Guayaquil, el puerto de Guayaquil, ya por tierra, con un número 60 o 70 mulas, con toda la impedimenta, pasan a Quito. Se establecen en Quito, y unos meses después es cuando propiamente empieza la expedición. El interior del Perú, en la sierra, que es donde estaban los indios, ¿no? Porque en las ciudades había más españoles. Y ahí se veía la lucha de los criollos con los españoles, los criollos que ya empiezan a hacer la burguesía allí, que es el antecedente de la independencia. Bueno, la independencia es 60 o 70 años después, y al año siguiente se produjo otra revuelta, que es la de Santos Atahualpa. Era mestizo y quería restaurar el imperio inca. Y el problema es que se había educado a los jesuitas. Entonces ellos sacan un capítulo, están escandalizados los jesuitas, pero dicen, se ha educado con nosotros, mira lo que ha pasado. Es el que encabeza el movimiento, la subversión, ¿no?, de los indios. La expedición duró casi 10 años. Creían que iba a durar un año o poco más, como la que fue al Polo Norte, a Laponia, pero duró casi 10 años, hasta 1744. Godén, que es el jefe de la expedición, acabó arruinado. Se tuvo que quedar en el país porque no podía vivir de nada. Se produjo la desbandada, cada uno volvió por su cuenta, debido a todas las dificultades que tuvieron, y a pesar de haberlo financiado la Academia de Ciencias y de las ayudas que recibieron los españoles, porque Jorge Juan y Antonio de Ulloa cobraban un sueldo diario desde que salieron de Cádiz. Eso lo aportaron también a la expedición, y a pesar de eso, al final estaban en la ruina. Creo que es una novela para comprarla, para leerla y para releerla. Yo estoy convencido de que si se lee y luego se vuelve a leer al cabo de un tiempo, se pueden encontrar muchas más cosas. I fins així l'encontres d'avui. Gràcies a Fernando i a Sony Grau.